pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Bienvenidos a Yicantuhue, lugar donde me divierto. Aquí jugamos, creamos y soñamos el mundo que queremos. Haciendo de este espacio nuestra felicidad. Mari Mari Pupichiqueche, Inche Emiliana Pugaquilaman, Piñén, Tañitugun, Doyin Comapo. Fachantu volveremos a la raíz de la tierra con el sonido. Nuestros ancestros nos dejaron varios instrumentos. Ahora nuestra ñaña Bertelina Huenuyanca nos enseñará a recolectar y confeccionar un instrumento mapuche, el paupahuén. Está bonito, está derechito por arriba. Ese se podrían sacar unos 2 ñañas incluso, ¿no? Aquí ya había pasado alguien ya, ¿eh? Mira, mira, bueno, ahí tiene su... Sí. Ah, sí, ya igual llevo un trocito de eso. Ya. Vamos a llevar de todos los tipos porque llevo como 3. ¿Cómo se va a cocinar? Okay. Sí. Allá hay algo que... Se hace finito. Renal, cocine. ¿Se deja un rato ahí abajo? No, renal, claro, que meterlo entre medio de la ceniza caliente. Esa es la... Se pela. Primero se pasa, después sí. ¿Este mío? Va a echar. Copihue de Quilpil y el otro de la vez. ¿Esto para qué sirve, ñaña? Para curarlo, ¿no es cierto? Sí, para que quede fuerte, firme. ¿Y blando? Y el escalar así que sea más moldeable. Más manejable y no se quiebre, ¿no es Miren, ya se cierto? pone maleable. Para que pueda tener un buen sonido igual. Que tenía una curva y... ¿Se le saca la corteza, ñaña? Sí, se limpia bien limpiecito. Pero como este no es tan bueno, no sé cuánto resiste. ¿Amarró? Ah, el mismo cuestión se amarra. Sí, pero aquí. También nuestro lamien Javier Rapimán, encargado del taller de música, nos enseñará el ñolquín. Esta mata en realidad se va a recolectar durante el verano y en otoño. Es ahí cuando tiene su sonido óptimo. Pero por el contexto de querer enseñarle a los niños este instrumento, fuimos a buscar las matas como vencidas, por así decir, pasadas por agua, pasadas por nieve, y igual no funcionó, po. Igual el instrumento era bien delicado, pero hubieron unos que se hicieron tiras, pero la mayoría de los niños logró hacer el instrumento. Hicimos el amplificador con ñocha, como lo cuentan muchas personas que se hacía antiguamente el instrumento. Y bueno, yo estoy muy contento hoy día, la verdad. Che, ayúfcolen, piusqué, tengo el corazón lleno de felicidad, porque para mí ver niños de entre 4, el menor 5 años, las mayores tenían 12, 13 años, que estén trabajando estos instrumentos, que les saquen el sonido, es algo que lo van a llevar con ellos toda la vida. Esta es la planta de ñorquín, es como una bombilla. Entonces esta sonaría más o menos así, miren. Ustedes tienen que hacer este sonido. Miren, el cutuaín. Practíquelo así mientras con su labio. Entonces, si hacemos un toque lento, sería...
hay interés de padres y interés de niños por querer aprender estos instrumentos. Bueno, a mí me encantó el reencuentro con la naturaleza, tomarse un minuto y saber que el sonido, la música, está todo ahí, solamente hay que detenerse un minuto y abrir los sentidos y escuchar. Me encantó eso de volver a poder escuchar la naturaleza, el canto de las aves, el canto del río, te llena de energía de nuevo. Y estoy contento, como les digo yo, porque hoy día los niños estaban fascinados tocando el instrumento. Hubo un momento donde pudimos tocar en conjunto, hacer un pequeño ayecantún, un momento de diversión, un momento de reírnos con los instrumentos, de fortalecer nuestro espíritu. Estas cosas fortalecen la esencia mapuche. Esto les da nebuena a los niños, porque al final eso es lo que se potencia cuando un grupo de personas se junta a gestionar este tipo de proyectos. Proyectos que están enfocados a los niños, a que ellos tengan esta herramienta, porque es una herramienta que ellos sepan su cultura. Sigamos aprendiendo más mapuzungún y por eso el vocabulario. Wifi y Yae. Comida antigua. Coneu. Soñum. Brote. Fun. Semilla. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Estamos en Guaymapu, pisando nuestra tierra, cubierto por las nubes es la verdad espera. Somos pichiquecheque, creando realidad, haciendo de este espacio nuestra felicidad, creando nuestra arte con nuestra honestidad, haciendo de esta tierra un mejor lugar, bailando, cantando, siempre aprendiendo, en nuestro territorio vamos compadeciendo, todos en familia vamos compartiendo. El Ayalcantúe es un lugar perfecto, aunque venga de la selva, de la nieve, del desierto, de la nieve del desierto. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche nuestro ser. Somos pichiqueche, vamos con el buen, en todo el buen mapuche.